Slania Corvidos, soy Corvus Bruxologénicos y bienvenidos de nuevo al Nemeton. Hoy va a hacer un vídeo completamente distinto, pero me he visto con que creo que algunos vídeos que hice en el canal inglés merecen una reinterpretación aquí en el canal castellano, porque creo que es importante para entender mi camino espiritual, mi camino mágico y religioso, y realmente creo que es necesario antes de seguir adelante, así que vamos a ir con ello. Pues bueno, esto surgió porque haciendo un artículo completamente distinto en inglés, empecé a mencionar lo que yo me refería en inglés como la visión animista o la perspectiva animista. Y me di cuenta de que mucha gente no iba a saber a qué me refería. Entonces creo que es necesario explicarlo porque es muy importante. Es relativamente importante en mi vida religiosa y es súper importante en mis prácticas mágico-espirituales. Sin entender esto no entendéis lo que yo hago. Para entender la perspectiva animista primero habría que explicar o resumir lo que es el animismo. El animismo es una práctica considerada de las más primitivas del ser humano, o una creencia más bien más que una práctica, en la que básicamente se cree que diferentes objetos, seres vivos, seres inertes, cualquier tipo de cosa susceptible a esto, tiene un ánima, tiene un alma que le da animus, que le da conciencia. Este animismo es la base del mal llamado chamanismo, que es un tema que abordaré en otro vídeo. Es algo que está muy engranado en la brujería europea y occidental, sobre todo en las primeras épocas, donde términos en griego y en latín se confunden y se acaban luego demonizando. Entonces el espíritu familiar, que originalmente sería conocido como daemon, que en Grecia era conocido como daimon, y que no necesariamente se refiere a un espíritu maligno, son elementos que engranan mucho. Por lo tanto, el animismo inconscientemente y bajo el folclore cristiano satánico acaba siendo un elemento muy importante de la brujería. Aunque los propios practicantes no sean conscientes de ello, pues tienen la mentalidad judeocristiana en sus propias prácticas engranadas a fuego. Pero que si analizas desde un punto de vista antropológico, etc., ves la conexión. Estoy harto de comunicarme así con las manos, es de formación profesional de intérprete de lengua de signos, pero es que siento que si no muevo las manos no me estoy expresando bien. Yo, para dar más información, busqué en la RAE qué definición da de animismo y no es del todo cutre para lo que estamos acostumbrados con la RAE. Dice que animismo viene del francés animisme y del latín anima, dando el significado de ánima, alma, vida. Y del francés isme, ismo. Da como primera definición, por algún motivo que no podemos entender, bueno, sí, que es la RAE, que es la doctrina médica de Ernst Stahl, médico y químico alemán, que a comienzos del siglo XVIII considera que el alma como principio de acción de todos los fenómenos vitales y por tanto de los estados normales y de los estados patológicos. Básicamente afirma que la salud y la enfermedad viene del alma. La segunda definición es la creencia que atribuye vida anímica a todos los seres. Y la tercera es la creencia en la existencia de espíritus que animan todas las cosas. Se puede aceptar. Quiero que quede claro que a pesar de las definiciones que dan los diccionarios, el término animismo es muy amplio, mucho más amplio que la propia antropología acepta. Que el animismo no se vive igual en distintas culturas, y tampoco se vive igual en distintas épocas. Que estos espíritus o estas ánimas, o estos geni, o estos daimones, como lo queráis llamar, pueden estar en distintas cosas dependiendo de la cultura, la época, el trasfondo mitológico y cultural que tenga la sociedad que practica ese animismo, y que puede ir desde algo tan sencillo como solo seres humanos y animales, o solo seres humanos y seres vivos, a otorgar alma a fetiches complejos compuestos de diferentes elementos, diferentes partes animales, diferentes objetos inertes, que forman un todo y atribuir un solo espíritu a ese todo. Hay, válgase la redundancia, de todo. Estos espíritus tienen distintas atribuciones y distintos nombres de distintas culturas, y el hecho de que una cultura interactúe con los espíritus de una forma influye en la reacción que tengan estos. El trasfondo cultural, en mi opinión, importa. ¿Por qué? Porque la relación que tenían los romanos con las anime o los geni no es lo mismo que tuvieran los griegos con los daimones,
o las brujas medievales y postmedievales con los daemones y demonios y espíritus familiares, etc. Hay que tener eso en cuenta porque ese trasfondo histórico afecta a la época actual y a cómo esos espíritus nos perciben a nosotros en función a cómo nos identifiquemos y qué protocolos rituales usemos para interactuar con ellos. Y eso hará que sea más positivo o menos positivo, en función del tipo de espíritu o de la experiencia que tuviera con los pueblos o las culturas en las que nos basamos para interactuar con ellos. Y creo que pactar con ellos y ganarse su confianza incrementa el poder de las prácticas brujeriles a un tanto por ciento espectacular, que es lo que saca el auténtico poder y potencial, si entendéis de dónde viene esa palabra, de los utensilios, los elementos que usamos, los ingredientes que usamos, nuestras fórmulas, nuestros sigilos, todo creo que aumenta su potencial exponencialmente a base de recibir ayuda de estas entidades, a base de utilizar la visión animista, en vez de simplemente basarse en las cualidades físicas y energéticas de estos elementos. Esta visión animista es un nombre moderno que yo doy a algo que está muy presente en religiones antiguas y en prácticas medievales y postmedievales de hechicería. Para ejemplificar cómo se solidifica esta visión animista en las prácticas mágicas, tanto dentro de una religión como en aquellas prácticas que son exentas de creencias religiosas. Puse un ejemplo, tanto en el artículo en inglés como en algo que puse antes, sobre algo que se solidifica en muchas prácticas, pero una de las que más se ha extendido en el tiempo es en el folclore vasco-pirenaico, y es algo de lo que habla una sorguín, una bruja vasca moderna, que se conoce en internet por el nombre de Mary Bramble, y que tiene un blog que es Canelita en Rama, y que os recomiendo fervientemente. Voy a dejar el link en la cajita de descripción. El blog se conoce como Por encima de todas las zarzas y va de las prácticas y conocimientos que tiene esta chica sobre brujería vasca, desde todos los puntos de vista, aunque ella tiene su creencia evidentemente, y de cómo esta chica está interactuando con el territorio donde ha regresado, pues al parecer son sus raíces, aunque ella creo que vivía por Cataluña antes de regresar al área tradicional vasco-pirenaica. Este blog es magnífico, está en castellano y en él habla de múltiples veces de cómo en el folclore vasco el fuego del hogar es un espíritu familiar. ¿Por qué es un espíritu familiar? Porque con el fuego del hogar se tiene un pacto. El fuego del hogar otorga algo a cambio de ser alimentado de una cierta forma. Esto ya varía tanto en la brujería vasca como en el folclore vasco como en otras prácticas. Varía en función de la familia, del lugar, del territorio, del practicante, de la tradición, etc. Pero sí, efectivamente es un espíritu familiar. ¿Y por qué lo uso? Porque quiero ejemplificar cómo se materializa esta visión animista. Y quiero dejar claro que Mary Bramble y diferentes sorguiñac tendrán diferentes puntos de vista sobre esto. Este es el mío. El fuego es un elemento y un fenómeno que genera tiene unos patrones y unas características físicas y también abstractas que son popularmente conocidas, como que por ejemplo produce calor, puede quemar, se extiende, solo se extiende si entra en contacto con ciertos elementos que se les llama combustibles y que tienen la capacidad de transmitir tanto calor como las llamas de este fuego, etc. Es nuestra creencia como brujos o como paganos que los fenómenos, objetos y elementos tienen características energéticas y espirituales que le dan ciertas virtudes. En el caso del fuego, por ejemplo, uno muy común es el de protección y alejar a los espíritus negativos. Entonces, mucha gente cuando yo hablo de la visión animista se pregunta ¿y qué diferencia hay entre esto y lo que tú haces? Pues que la protección y las capacidades del fuego, si se mantiene el pacto, son mucho más poderosas, extensibles, conscientes, si le podemos llamar de alguna forma,
que simplemente mantener llamas que tienen una determinada y limitada capacidad de dar calor, extenderse, proteger y alejar a espíritus malignos. Ahora me gustaría estar leyendo mientras parte de mi artículo para que no se me olvide nada. Entonces, ¿qué pasa? Que si tienes un fuego común, ese fuego no tiene conciencia, es un fenómeno físico y químico que en este caso arde y combustiona sin ton ni son, que si no se controla prenderá la casa sin remedio y que, bueno, proporciona ciertas virtudes físicas y espirituales. Serán unas llamas que se encienden en un espacio cerrado como cualquier otra. Dará calor, dejará cenizas y, como he dicho, si no lo controlas, prenderá fuego a toda la casa. Y bueno, también ejercerá esa fuerza purificadora que tiene el fuego a aquellos que se acerquen a él. Esto ocurrirá, por supuesto, alrededor de este fuego del hogar, alrededor de esta chimenea, de esta hoguera, solo mientras está encendida y solo si te acercas a su linde, a donde alcance su luz o su calor y, por lo tanto, extienda estas virtudes tanto físicas y químicas como espirituales, a las personas que se pongan al alcance de sus atributos físicos, como es la luz, la llama o el calor. Si esta protección, esta purificación, lo que sea, se quiere extender, por ejemplo, a otras salas de la casa, del hogar, o se encienden fuegos allí, o se lleva el fuego a esos lugares. Y claro, esto se puede usar, pero creo que es limitado y absurdo, sabiendo que se puede llegar a más y a tener además un cierto respeto y un enriquecimiento. Si se quiere conseguir el fuego del hogar, entonces básicamente hay que cumplir un pacto. Este pacto puede ser tácito y tradicional o puede ser explícito y personal. Y voy a tener que acabar muy rápido porque llegan ya mis padres. Si se tiene esto, pues lo que se tiene es un espíritu que vela por la casa, que dentro de los límites de la física, evidentemente, intenta que el fuego no prenda fuego a toda la casa. Extiende su protección, su purificación y su espanto contra los seres feéricos negativos a toda la casa, a todo el hogar, y no solo a la linde del fuego. Y no solo cuando el fuego está encendido, simplemente hay que cumplir cómo alimentarlo y cómo encenderlo. Habrá unos tratos, como he dicho, que pueden estar en el folclore o ser explícitos y personales, en el que se explicita cuándo se debe encender el fuego, cómo se debe alimentar, con qué tipo de madera, lo que sea. Eso ya va a cada cosa. Y a cambio, ese espíritu familiar, ese fuego del hogar, pues extenderá todo a toda la casa todo el tiempo mientras cumplamos nuestra parte. Yo creo que hacer esto vale mucho la pena. Si no valiese la pena, incluso me daría igual, sigue siendo parte de mi cosmovisión y sigo pensando que son entidades que merecen reconocimiento por existir y respeto por ser seres conscientes que, como cualquier ser consciente, espera y desea una libertad y unos beneficios. Pero a mí no solo eso, sino que me compensa a nivel práctico, entonces creo que es importante tener en cuenta esta visión animista en la brujería tradicional y en otras formas de magia y hechicería propias de ciertas religiones. Y bueno, básicamente quería explicar esto porque puede que me refiera a ello en el futuro o simplemente lo necesitéis para entender por qué hago ciertas cosas o por qué sugiero ciertas cosas. Vosotros no tenéis por qué compartirlo y si yo sugiero que contactéis, por ejemplo, con un espíritu, si vosotros no creéis en eso no tenéis por qué hacerlo, pero entended por qué lo recomiendo yo. Y bueno, básicamente es eso. No me quiero extender mucho más porque ha llegado mi madre y mi padre está a punto de llegar y tenemos que comer y es toda una mierda, no tengo sitio, necesito independizarme. Pero bueno, decidme qué pensáis, decidme que si compartís mi visión, si no, si creéis que es útil o es una inutilidad, si lo habéis intentado o no lo habéis intentado, decidme lo que sea, cualquier opinión, lo podéis poner en los comentarios. El link al artículo en castellano que escribí tiempo A estará en la cajita de descripción. Y bueno, decidme qué pensáis, dadle al like si os ha gustado el vídeo, no le deis a dislike si no, no hace falta ser maleducados. Suscribíos para que os lleguen las notificaciones de más vídeos, compartid si creéis que puede ser útil para gente en vuestras redes sociales. Muchas gracias por ver el vídeo, que los de Woyutane de Woy os guarden a todos. ¡Adiós!